Bien, lo primero que vamos a hacer para poder calcular el consumo de esta plancha y cuánto nos podría costar tenerla encendida, vamos a hacer la medición de la tensión de nuestro tomacorriente. Ahí hemos conectado como tal una especie de extensión, que es esta rojita que tenemos ahí, a ese tomacorriente de allá. Y con la pinza multiamperimétrica vamos a ver cuánto es la tensión que marca allí. Y la tensión que está marcando es 114 voltios. 114 voltios. ¿Ok? Estamos marcando 114 voltios. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es conectar la plancha a ese tomacorriente que tenemos ahí como especie de extensión. Y vamos a medir la corriente eléctrica de consumo de esta plancha. En estos momentos tenemos conectada la plancha. Ahí tenemos ese piloto que indica que está encendida. Vamos a seguir el cable. Y como podemos observar, está conectado ahí abajo a ese toma. Y en la pinza multiamperimétrica nos está marcando 8 amperios de consumo la plancha. 8 amperios de consumo. Vamos a ver cuánto consumo serían esos 8 amperios. Entonces, es relativamente muy sencillo. Lo que vamos a hacer es multiplicar la tensión que marcó 114 por 114 voltios por los 8 amperios. Mire que esta plancha es ahorradora. ¿Por qué? Porque como es de vapor, entonces ella llega a una cierta temperatura y después se apaga con un térmico que ella tiene internamente. Entonces, como ya llegó a la temperatura ideal, aquí ya está a cierta temperatura, entonces como alcanzó esa temperatura, el térmico interno de la plancha hace que la plancha se dispare y se apague. ¿Listo? Es una plancha que podríamos decir que utiliza la eficiencia energética. Vamos a ver ahora acá el consumo. El consumo en este momento está en ceros. ¿Por qué? Porque la plancha ya llegó a la temperatura ideal de planchado. Ahí está sacando vapor, si se alcanza a ver en el lente. Bueno, se alcanza a escuchar. Está en pleno funcionamiento, la temperatura está ideal. Y ahí volvió a subir el consumo a 8 amperios. O sea que la plancha va a estar encendiéndose y apagándose con el control de temperatura que tiene. Miren, ahí logró la temperatura ideal la plancha. Entonces en estos momentos se apagó. Después comienza a tener pérdidas de calor. Entonces vuelve a encenderse la resistencia interna. Esta plancha es de eficiencia energética. Tiene control inteligente de apagado y encendido. Ahí está sacando vapor. Una plancha eléctrica de vapor. Vamos a ver cuánto consume entonces, relacionando los 8 amperios con los 114 voltios que hemos medido para saber cuántos vatios estaría consumiendo y cuánto nos costaría por hora y mensualmente tener esta plancha en funcionamiento. Bueno, estos son los datos que hemos recolectado después de haber hecho las mediciones en la plancha. La tensión fue de 114 voltios, la corriente fue de 8 amperios. Si multiplicamos los 114 por los 8 vamos a tener la potencia de consumo de la plancha. En este caso son 912 vatios. Si pasamos esos vatios a kilovatios serían 0.9 kilovatios. ¿Por qué a kilovatios? Porque a nosotros el recibo de energía nos lo cobran por cada kilovatio que consumamos. Entonces, si el valor del kilovatio son 760 pesos por kilovatio, entonces multiplicamos 760 por 0.9 y me va a dar que el consumo de la plancha por hora puede ser más o menos 693 pesos. Pero si nosotros sacamos la calculadora y decimos más o menos que el consumo total de la plancha podría ser del 80% del consumo total porque ella se apaga y se enciende, entonces digamos que 693 pesos que nos podría costar la hora de consumo de la plancha, lo multiplicamos por el 80%, porque realmente podría estar el 80% del tiempo encendida, por el térmico que hace que se apague y se encienda la plancha. Entonces podríamos decir que esta plancha podría consumir por hora 554 pesos. Si nosotros al mes la utilizamos más o menos en un promedio de 15 horas,
podríamos decir que mensualmente esa plancha nos podría representar un consumo de 8.300 pesos colombianos. ¿Listo? Entonces básicamente relacionamos las variables de tensión, que es la tensión que tenemos en el tomacorriente, y el consumo de amperios que tomamos con la pinza multiamperimétrica, y estos son los datos que hemos obtenido. Muchas gracias por haber participado de este video. No olvides suscribirte y activar la campanita.